nombre es Paola Alejandra Paz Hernández, perteneciente al octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación presentaré una exposición referente a la materia Relaciones Industriales, la cual estaré presentando la unidad 2 que llevan por nombre Planeación de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Candidatos. Comenzaremos con la unidad 2, Planeación de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Candidatos. 2.1. Planeación de recursos humanos. Proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. Proceso de planeación. Es el estado ideal que se tiene de la organización a futuro y la ambición empresarial en sentido estratégico a través de planes, programas y proyectos. Una visión estratégica es un mapa de rutas del futuro de una compañía de dirección que lleva de la posición que pretende ocupar y de las capacidades que planea desarrollar. La planeación estratégica de los recursos humanos puede concebirse como un conjunto que integra las prácticas de recursos humanos con el objeto de reparar a la organización para lograr sus metas. Como se menciona, la planeación estratégica es toda aquella que involucra los recursos humanos para involucrar distintas áreas y reparar una organización en forma de que ésta pueda lograr sus metas a corto, largo o mediano plazo. Planeación estratégica. Primero, es una herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución de proyectos que da sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias de una organización. Permite visualizar el futuro e identificar los recursos, principios y valores necesarios para transitar desde el presente al futuro. La planeación estratégica permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva. Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas. Estos planes pueden ser a corto, mediano y a largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, como lo mencionaba anteriormente. En la planeación estratégica se tiene que elaborar preguntas inteligentes, explorar posibles respuestas, experimentar con posibles soluciones y volver a emplear el proceso estratégico evaluando las respuestas obtenidas. Se debe precisar con exactitud la misión a la que se va a seguir, ya que ésta representa las funciones operativas que va a ejecutar. Es fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas. Como se menciona en la planeación estratégica, deben de tener un plan elaborado para llevar a cabo esta planeación y no hacerla solamente a lo que se dé a entender cada paso, sino que deben de tener exactitud y fundamentos para dar a conocer lo que se quiere ejecutar de manera correcta y precisa. 2. Planeación de recursos humanos. La planeación tiene como propósito fundamental prever un acontecimiento futuro diseñándolo, construyéndolo o realizándolo varias cosas a la vez, que es el proceso de planeación. Esto indica que la planificación posee tres características. Primero, debe referirse al futuro. Segundo, debe indicar acciones. Tercero, existe un elemento de casualidad personal u organizacional. Futurismo, acción y casualidad personal u organizacional. Capital humano. El capital humano nace ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que dé soporte en la producción, ya que un equipo muy avanzado que sea no puede manejarse, solo se necesita de los trabajadores para ponerlo a funcionar. El proceso de análisis de las necesidades de recursos humanos conforme cambia el entorno interno y externo de la organización. Es importante porque sin estas los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos e incluso puede que no tengan ni siquiera una idea clara de lo que se necesita organizar. El capital humano, como se menciona,
Es la necesidad de todas las empresas para poder tener alta tecnología en producción y de manera general. Este proceso de análisis de las necesidades de recursos humanos conforme cambia el entorno interno y externo de la organización. Como lo menciona, el capital humano ayuda mucho debido a que cambia su entorno tanto interno como externo y da una visualización más a futura de la empresa. Relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. La planeación estratégica de los recursos humanos puede concebirse como un conjunto que integra las prácticas de recursos humanos con el objeto de reparar la organización para lograr sus metas. Estas prácticas deberán formar un sistema capaz de atraer, desarrollar, motivar y entrenar la dotación de empleados necesaria para asegurar el efectivo funcionamiento de una organización. La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizar, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y la periodicidad para medir los avances. La planeación estratégica es muy importante en cualquier empresa, en cualquier área, para lograr todos aquellos objetivos estratégicos que se desean implementar y tener una satisfacción, tanto empresa y el cliente de igual forma tenga esa satisfacción que quiere de nuestro producto. La planificación estratégica debe ser parte integral del desarrollo de una organización con el objeto de construir un futuro con mejores resultados, procesos y medios de trabajo. Para la planificación estratégica se necesita desarrollar y validar metodologías apropiadas cuya introducción en la práctica organizacional evidencia debilidades y fortalezas en el diseño e implementación de las estrategias organizacionales como variables determinantes en el éxito o fracaso de la planificación. Es lo que mencionábamos anteriormente, la planificación estratégica debe ser una parte integral de cualquier organización o empresa. Esta ya que nos llevará a ver todas las debilidades y fortalezas de la empresa en sus ámbitos de productividad, de gerencial, entre muchos otros. De igual forma, el desarrollo de sus empleados y cómo estos manejan aquellos problemas que se pueden presentar conforme al proceso de producción. 2.2. Reclutamiento y proceso de herramientas. Definiciones. Proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización. Proceso de identificar y atraer la organización a solicitantes capacitados e idóneos. Es el proceso de identificar, interesar candidatos para cubrir un puesto vacante. Fuentes de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento humano se denominan fuentes de reclutamiento. Como existen innumerables y relacionadas fuentes de suministro de recursos humanos, una de las fases más importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el mantenimiento de fuentes que pueden utilizarse adecuadamente para hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con los requisitos preestablecidos por la organización. Esto puede elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento, disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento y reducir los costos operacionales del reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento son aquellas que se van a encargar de estudiar y de atraer a todos aquellos posibles candidatos a un nuevo puesto vacante y de ver si estos pueden cubrir algunas de las aptitudes o de los puntos que necesita la empresa para poder llevar a cabo ese puesto. Los tipos de reclutamiento. Reclutamiento interno. Se da al presentarse determinada vacante. La empresa intenta llenarla mediante la reubicación de empleados, los cuales pueden ser ascendidos, movimiento vertical transferido o movimiento horizontal, o transferidos como promoción, movimiento diagonal. El reclutamiento interno implica transferencia de personal, ascenso de personal, transferencias con ascenso de personal, programas de desarrollo de personal y planes de profesionalización de personal.
Esto es cuando el personal de una empresa decir, tiene un puesto vacante, la empresa va a buscar a su mejor candidato dentro de ella para llevar a cabo ese puesto o para permanecer en ese puesto. Tienen que tomar en cuenta varios puntos debido a que existen muchas personas con mucha experiencia, pero como lo menciona, planes profesionales de profesionalización del personal. Muchas personas no cuentan con un papel que avale que tienen un grado un grado de estudio para que puedan permanecer en ese puesto, porque a veces en algunas empresas es necesario tener ese grado de estudio para poder ser en ese tipo de vacante, para poder pertenecer a ese tipo de vacante, y no solamente necesitas tu experiencia como trabajador, porque existen muchas personas que tienen experiencia y pueden cubrir perfectamente vacantes, pero existen muchas personas que vienen preparadas y tienen un papel que avala su preparación y los hace más vulnerables a recibir ese puesto. ¿Cuáles son las ventajas? Es más económico, más rápido, presenta mayor índice de validez y seguridad, es una poderosa fuente de motivación para los empleados, aprovecha las inversiones de la empresa en el entrenamiento de personal y desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal. Y las desventajas, aunque exigen a los empleados nuevos que tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender, si realmente no se ofrecen las oportunidades de progreso en el momento adecuado, se corre el riesgo de frustrar a los empleados en su potencial y en sus ambiciones, causando apatía, desinterés o el retiro. Puede generar conflictos de interés. Las jefaturas que por largo tiempo no han sido promovidas o no tienen potencial de desarrollo podrían subestimar el desarrollo del subordinado, con la finalidad en que estos no lo sobrepasen. El reclutamiento externo. El externo es cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con personas extrañas. Las técnicas de reclutamiento en este tipo son el archivo, conformado por candidatos que se presentan de manera espontánea o proveniente de otros reclutamientos, candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa, carteles o avisos en la puerta de la empresa, contactos con asociaciones gremiales, contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio, intercambios con otras empresas, anuncios diarios revistas, etc. y agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe de tomar en cuenta que se llevan a cabo todo un proceso de reclutamiento y la preselección, y no solo capacitación de currículo, ya que de ser así únicamente fungen como buzón de recepción. Este tipo de reclutamiento externo ayuda mucho debido a que puedes obtener gente externa a la empresa, pero con conocimientos vastos, y como lo menciona, puedes dar oportunidad a esos nuevos profesionistas contactándote con universidades o centros de estudio en los cuales puede existir aquel personal que tú necesitas con un gran desempeño, que solamente les falta ese impulso para llevarlo a cabo y desarrollarlo. Y de igual forma puedes tener algún tipo de intercambio con otra empresa, la cual decida mandarte a uno de sus mejores trabajadores o a los que ellos creen que puedan desarrollarse de manera potencial en ese puesto. ¿Cuáles son las ventajas? El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una importación de nuevas ideas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la empresa, y casi siempre una revisión de manera de cómo se conducen los asuntos de la empresa. Permite mantenerse actualizada con respecto al ambiente externo y al par de que ocurre en otras empresas. Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa y aprovecha las inversiones en preparación y desarrollo del personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados para evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollar y obtener resultados de desempeño a corto plazo. Era lo que mencionaba ahorita, muchas empresas prefieren a personas ya con conocimientos y solamente que ellos los desarrollen enfocándose a la empresa y no personas nuevas que a veces no obtengan ningún tipo de conocimiento y se empiecen a desarrollar cuando recién obtuvieron el trabajo.
Desventajas. Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento interno. Requiere la utilización de apropiadas técnicas de selección y el uso efectivo y de apropiadas fuentes que permitan la capacitación de personal. Cuanto más elevado es el nivel de cargo, más previsión deberá de tener la empresa para que la unidad o área de reclutamiento no sea presionada por los factores de tiempo y urgencia en la presentación de sus servicios. Es más costoso y exige inversiones de gastos inmediatos, con anuncios de prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales de salario y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material de oficina, etc. Por lo general afecta a la política de la empresa, principalmente cuando la oferta y la demanda de recursos humanos están en situación de desequilibrio. Herramientas utilizadas para el reclutamiento de personal. Número 1. Entrevista no estructurada. Una entrevista convencional. Número 2. Currículum o historial profesional. Test de habilidades cognitivas y psicomotoras. Y número 3. Cuestionarios y test de personalidad. La fiabilidad y validez del instrumental influyen en el grado de acierto de la decisión. Estas herramientas son muy utilizadas debido a que muchas personas pueden tener el currículum o el historial profesional adecuado, pero a veces en una entrevista convencional no se desenvuelven de la manera que la empresa desearía y no cumplen con todas las aptitudes que ellos desean. Y en un test de personalidad les va a decir cómo es esa persona y cómo influyen en ella ciertos tipos de decisiones o cuánto tarda en tomar decisiones, y la empresa necesita saber su grado de fiabilidad en una empresa, su grado de fiabilidad hacia un proceso o hacia algo. Entonces, a veces un currículum nuestro personal ayuda demasiado y a conseguir trabajos nuevos porque tienes referencias, tienes ya algún tipo de conocimiento agregado, pero a veces no es lo que la empresa busca y necesita guiarse de otra forma para que la empresa mire que tú cuentas con las aptitudes necesarias para desarrollar el empleo. El reclutamiento y selección de personal es un proceso de vital importancia para cualquier organización, que incluye diversas funciones con la finalidad de evaluarse la posibilidad de contratar a la persona más adecuada y apta para el puesto en el que se haya dado o exista la vacante. Cabe mencionar que el proceso de reclutamiento y selección de personal incluyen todas las etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control, mismas que existen en todas y cada una de las funciones, y para estos dos procesos reditúen a todas las áreas de la empresa. Deben de hacerse de manera adecuada para sacar a sí mismo, aprovechando el personal, y por consiguiente se ve reflejado en las ganancias y la productividad de la empresa. 2.3. Selección, proceso y herramientas. Proceso de recursos humanos. El reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo proceso. Consecución de recursos humanos para la organización. El reclutamiento es una actividad de divulgación llamada atención de incremento, y la entrada es por lo tanto una actividad positiva y de invitación. La selección es una actividad de impedimento de escogencia, de opción y decisión, de filtro, de entrada, de clasificación y por consiguiente restrictiva. Al reclutamiento de personal le corresponde atraer de manera selectiva mediante varias técnicas de divulgación a candidatos que cumplen con los requisitos mínimos, que cumplan con los requisitos del cargo que se exige, y la selección se escoge entre los candidatos reclutados, aquellos que tengan mayores probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido. En esto tenemos la gestión de los recursos humanos. Comenzamos con la selección, orientación e integración, formación de capacitación, evaluación del rendimiento, carreras en desarrollo, recompensas, la planificación y comenzamos otra vez. Esto es un círculo. El reclutamiento va de todo esto. Todo este círculo se va de forma repetitiva, puede ser de forma selección, reclutamiento, planificación, o de forma inversa, así como más se desarrolla de forma la empresa. Selección. El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar
los candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la organización. Proceso de selección. El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decir qué solicitantes deben de ser contratados. El proceso que indica en el momento que una persona solicita un empleo y termina cuando produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. La contratación. La función de contratar se asocia con el departamento de personal, pero además de un proceso de selección tiene importancia radical en la administración de recursos humanos. Por lo tanto, la selección adecuada es esencial en la administración de personal e incluso para el éxito de la organización. Objetivos y desafíos de la selección del personal. Los departamentos de personal emplean un proceso de selección para proceder a la contratación de nuevo personal. La información que brinda el análisis del puesto proporcionará la descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño que requiera cada puesto. Los planes de recursos humanos a corto y largo plazo que permitan conocer las vacantes futuras con cierta precisión y permitan asimismo conducir procesos de selección en forma lógica y ordenada. Los candidatos que son esenciales para disponer de un grupo de personas entre los cuales puede escoger estos tres elementos determinan una gran medida de efectividad del proceso de selección. La razón. Contar con un grupo grande y calificado de candidatos para llenar las vacantes disponibles constituye la situación ideal del proceso de selección. Algunos son más difíciles de llenar que otros, particularmente los que requieren conocimientos especiales. Cuando un puesto es difícil de llenar, se habla de baja razón de selección. Cuando es sencillo llenarlo, se define como puesto de alta razón de selección. La selección como proceso de decisión. Una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el cargo y las ponen los candidatos, puede ser que algunos de ellos cumplan con las exigencias y merezcan ser postuladas para la organización, para que el organismo requiriente los tenga en cuenta como candidatos a ocupar el cargo vacante. Una vez se establece la comparación entre las características exigidas por el cargo y las que poseen los candidatos. Es lo que se mencionaba anteriormente. Esta vez se ve que siempre debes de tener en cuenta que muchos puestos tienen ya características exigidas, algo exigido, algo que debes de tú poseer para poder obtener el cargo, y los que poseen los candidatos es muy diferente. A veces las aptitudes que requieres para obtener un puesto no son con las que tú cuentas con aptitudes diferentes, que a veces eso evita que tú obtengas ese puesto aspirado o que tú asciendas de nivel, porque a veces las aptitudes que tú desarrollaste durante lo largo de tu estancia en una empresa no fueron las requeridas para laborar en alguna otra empresa. Muchas gracias, esto ha sido todo por esta unidad. Espero y sea de su agrado y su entendimiento.